Habemus Papa. Que todos sean hermanos. De vuelta, amigos, con el doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor y la licenciada Ana Melisa Español. Doctor, esta mañana usted ha estado en un conversatorio sobre la ley de educación sexual y reproductiva. La licenciada ha estado también acercándose un poco a la propuesta que la comunidad de homosexuales y lesbianas ha hecho, pidiendo que no se les discrimine e incluso pidiendo sanciones. Vamos a empezar por la ley de educación sexual. ¿Por dónde va este camino? ¿Hacia dónde dice la Iglesia que debe ir? ¿Y cuál es su expectativa? Bueno, yo quiero empezar partiendo por el hecho de que es necesario la educación sexual, pero el punto radica en cómo se va a brindar, porque el mismo Humanam Vitae nos lo recordaba dentro de lo que es la parte de la paternidad responsable, dentro de la educación para con los hijos específicamente, y uno está obligado a conocer su cuerpo, o sea, eso es parte de lo que es el dogma pastoral en sí, o el magisterio, como tal. El asunto radica cuando uno en algún momento determinado comienza a irse desviando de lo que yo no diría tanto, fíjese, que lo que son los valores, sino más que todo las virtudes cristianas, porque yo puedo estar, por ejemplo, yo soy un ladrón junto con mi compañero que es ladrón y, oye, a las 3 de la mañana en esa casa, o sea, ahí hay puntualidad. Oye, mira que al final tú te encargas de esto, yo me encargo del otro, eso es trabajo en equipo. Y de repente, bueno, esta es tu parte, esta es mi parte, ahí hay justicia, o sea, todo eso son valores. El problema no son los valores, el problema es cuando uno lo hace en forma individual pensando nada más en uno mismo, qué beneficio yo puedo ir sacando. Entonces debemos de pasar a las virtudes, porque las virtudes ya piensa en los que nos rodean, en nuestro prójimo, en las demás personas. Entonces uno tiene que ir pasando del famoso yo al famoso tú, pero no solamente quedar ahí, sino llegar al nosotros. Y eso, si lo traspolamos a lo que es la parte de la educación sexual, es exactamente igual. No podemos quedarnos solamente en la parte erótica o en lo que es el aspecto del placer como la función sexual, sino que debemos de ir pasando a la parte afectiva, a la parte relacional, porque esas son funciones también de la sexualidad. Entonces, todo debe de ir orientado hacia eso y no solamente darle un mayor peso, por ejemplo, a los anticonceptivos o a lo que es la parte de los diferentes métodos artificiales de planificación, o sea, porque hay cosas más importantes como el hecho de entender de que el hombre y la mujer, desde el punto de vista de su pensamiento, somos diferentes y que tenemos que comprendernos para poder entender por qué el varón actúa de una forma y por qué la mujer actúa de otra forma. Hay algunos que critican, doctor, sí, claro, que cómo pretender que la familia se haga responsable de esta educación si en Panamá no hay familias sanas. Entonces el Estado debe intervenir. ¿Qué respuesta se le tiene a quienes elevan este argumento? Bueno, el punto radica, yo siempre he dicho, el embarazo no es una enfermedad, partiendo de ese hecho. O sea, nosotros no debemos de dar una solución de que, bueno, el problema es el embarazo, así que hay que dar anticonceptivos. O sea, estamos pensando como el tiempo de la Segunda Guerra Mundial en la famosa solución final. O sea, es ese tipo de razonamiento. Uno tiene que empezar o enfocar en la parte de promoción, la parte de prevención. Ok, si yo tengo un problema a nivel familiar, ¿por qué entonces yo no lo enfoco en base a los factores protectores? ¿Por qué yo no enfoco, por ejemplo, oye, tú tienes un buen desempeño académico, vamos a darte mayor énfasis en esa parte? Oye, ¿a ti te gusta lo que es el aspecto deportivo? Vamos a darte, o sea, es el tipo de enfoque en sí. Pero siempre he visto que se van por la parte de los riesgos y entonces ahí es donde vienen los problemas, porque es mucho más de mayor impacto la parte de protección en lugar de los factores de riesgo. Doctora, tengo entendido que usted ha estado estudiando un poco la propuesta que hay de los grupos homosexuales, de lesbianas, y una larga lista, que están exigiendo respeto, que no se les discrimine e incluso que se sancione
a quienes lo hagan. Así es. ¿Qué resumen nos puede hacer de este Mire, proyecto? para poder que la ciudadanía entienda, que el televidente entienda qué es lo que está pasando. El Papa, cuando hablaba sobre los ataques a la familia y que la familia estaba siendo bastardeada, atacada con énfasis, lo hizo, nos ponemos a pensar, pues, ¿qué son esos ataques? ¿Por qué la familia está atacada? Porque no se le está dando el lugar que corresponde. Y a lo largo de la historia, en esta época actual, nos damos cuenta de ciertas situaciones que han venido a formar parte de ese ataque a la familia. Uno de ellos es el movimiento o lobby gay, como se le quiere llamar, que no tiene nada que ver con que una persona tenga una orientación sexual. El lobby gay es un movimiento específico para imponer una ideología en la sociedad, hacer un cambio cultural y cambiar completamente el pensamiento de la sociedad en lo que es la estructura de la familia. ¿Este lobby gay es el que está actuando aquí en Panamá con esto? Exactamente, es la plataforma que ha introducido un proyecto, no es proyecto, una propuesta, una moción para poder elevar o prohibir todo tipo de discriminación a razón de orientación sexual y otros comportamientos. Y lo que el televidente tiene que tener claro en esto es que el sujeto de derecho es la persona, indistintamente qué hagas tú con tu vida sexual. El sujeto de derecho es el ser humano, no sus comportamientos. Y es muy peligroso que a nivel jurídico se quiera elevar a derechos un comportamiento, una orientación. ¿Cuántas orientaciones sexuales hay? Por favor, hay un pocotón de orientaciones sexuales y si nos vamos a poner a plasmar en una legislación que hay que proteger las orientaciones, la persona según su orientación sexual, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y es por ello que tenemos que tener claro ese ataque que está constantemente en todos los países. Esto está ocurriendo en todos los países. Algunos países ya nos llevan años y quizá una década de ventaja. ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de legislaciones? Primero, está pasando en Estados Unidos el caso de los reposteros, los pasteleros, que se negaron a hacer un dulce de bodas a un matrimonio o una pareja gay, porque pues vulneraba sus convicciones espirituales, religiosas, morales, etcétera, por ser la razón que ellos quisieron exponer. Esta pareja los demandó y los dueños del establecimiento de la dulcería tuvieron que pagar una indemnización a esta pareja porque no quisieron hacerle su dulce. Entonces llegamos a situaciones tan absurdas como esa, en la cual no nos ponemos a pensar que nos puede pasar a nosotros. De igual forma, el pastor, el sacerdote, el cura o el maestro que quiera enseñar en un colegio católico o cristiano que quiere enseñar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, no podrá decirlo. Entonces, ¿por qué el derecho que tú estás apelando como persona homosexual, el cual lo tienes como cualquier ciudadano, tiene que coartar mi libertad de expresión, mi libertad de pensamiento, mi libertad de educar a mis hijos como yo quiero, solamente por respetar tu orientación sexual? Es decir, la balanza se va hasta el otro extremo y es por ello que no se debe confundir, y todos debemos estar claros en esto, que el oponerse al matrimonio homosexual, o no oponerse, yo no diría esa palabra, sino promover el matrimonio entre el hombre y la mujer, que por razón social el Estado está obligado a protegerla, no es lo mismo que homofobia. ¿Me entiende? Claro. Es decir, yo por enseñar a mis hijos, por el sacerdote de promulgar el matrimonio entre el hombre y la mujer como fundamento de la familia, no debe interpretarse como un ataque o manifestación de odio a una persona por su orientación sexual. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa con estas reflexiones que nos han hecho el doctor Rodríguez Sotomayor y la licenciada Español. Nos quedamos con frases poderosas del Papa Francisco. El futuro pasa por la familia. Hay que estar atentos y hay que tener coraje para defender esa institución sin la cual no hay sociedad. Y por último, el matrimonio es entre un hombre y otra mujer.
y una mujer. Cualquier otra cosa, llámenle asociación o llámenle lo que quieran. Matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Y sé qué bueno que sea sacramental, que pueda ser entre un hombre y una mujer que están al servicio de sus hijos y de su pueblo. Este ha sido este programa, bello, La Hora del Papa. Mi nombre es Eduardo Soto y los espero la próxima semana para otra Hora con el Papa aquí en FETV, totalmente bueno. Nos vemos. Habemus Papa. Que todos sean hermanos.